A continuación, tenemos a otro ponente, el ingeniero Joan Tincopa Langel, directora de Proyectos Socioterritoriales del Centro de Investigación Geográfica y Geopolítica, Geociencias, Instrumentos de Gestión Climática en la Industria. Primero que nada debo agradecer a los organizadores, al equipo de colegas que me han invitado a participar conjuntamente. Nos vamos reuniendo en diferentes momentos, pero cada vez que estoy en aula, como cuando estábamos conversando en el desayuno, ¿no? La emoción de estar con la energía viva y en pleno poder, plena etapa de poder, donde las ideas circulan, las ganas de hacer cosas están ahí, solo falta el punto de referencia, ¿no?, para mover la palanca. Yo creo que en este centro tan lindo, donde se respira ciencia, tecnología, radica y está ahí potencialmente aquellas personas que van a transformar efectivamente, como dijo el doctor Alan, el desarrollo del país. Y sobre todo el desarrollo industrial. En esta semana de medio ambiente, qué buena ocasión para reunirnos con ustedes y evaluar apenas superficialmente, seguramente, las posibilidades de cómo pueden ustedes orientar sus carreras. Hablar de industria es muy amplio y he pensado de que un tema que nos aborda es el cambio climático y cómo las industrias en un entorno, un contexto de cambio climático, podemos y debemos evaluar nuestra posición, nuestra situación. Hablar de cambio climático no es en este momento pertinente, si es verdad, si es mentira, si hay gente que dice que existe, que no existe, negacionistas, excepcionistas, eso no es el momento y yo pienso que independientemente si existe el cambio climático, nosotros sabemos que los impactos del clima afectan nuestras actividades productivas. Y ese pleito de gringos no nos interesa en este momento. Nosotros tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo, en la función que tenemos que desempeñar en nuestras industrias. Y eso implica estar al tanto de los aspectos del clima, independientemente del concepto de cambio climático. Hemos visto que desastres se están presentando en diferentes partes del mundo, en Perú ya se han presentado y probablemente, ustedes saben que técnicamente manejamos el concepto de probabilidad, ¿no? Probablemente van a seguir sucediendo de manera continua y el impacto que va a tener sobre nuestras vidas, sobre nuestras actividades, va a estar presente constantemente. Tampoco vamos a hablar de justicia social, también el doctor Alan ya nos mencionó, ¿no? Existen algunos países que han contribuido significativamente con ese concepto de cambio climático a través de las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿A quién le corresponde esa culpa? Ya eso ya es tarde para discutir. Nosotros ya entendemos que la realidad y los hechos son, estamos elevando nuestra temperatura en la atmósfera y tenemos que actuar sobre eso. ¿Quién fue? ¿Quién le corresponde? ¿Quién debe poner más esfuerzo? También se discutirá en otros espacios. El hecho es que existe y que tenemos que adecuarnos. Perú ha firmado el llamado Acuerdo de París hace un par de años. ¿Qué significa el Acuerdo de París? Significa que nos responsabilizamos con 195 países de reducir nuestra contribución al calentamiento de la atmósfera. ¿Y qué es lo que calienta la atmósfera, jóvenes? Los gases de efecto invernadero. Tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero no solamente tenemos que reducir nuestras emisiones, sino que al calentarse la atmósfera se desarrolla una serie de procesos meteorológicos, con lo cual vamos a tener lluvias, sequías, inundaciones y una serie de aspectos que se le llama a todo ese conjunto impactos del cambio climático. Entonces, frente a los impactos del cambio climático, nosotros tenemos que adaptarnos. Entonces, tenemos dos responsabilidades. Tenemos que reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, hay que reducir la emisión de los gases, y por otro lado, adaptarnos a los impactos del cambio climático. Bueno, nosotros contribuimos significativamente con las emisiones. No, ¿no es cierto? Nosotros no emitimos grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Pero tenemos que adaptarnos al cambio climático.
Sí, tenemos que adaptarnos al cambio climático. Entonces, nuestro acuerdo, en el Acuerdo de París, dice que tenemos la obligación de reducir por lo menos en 20% nuestras emisiones y tratar de adaptarnos. Pero, ¿qué sucede, queridos jóvenes? La adaptación es una responsabilidad de cada país. Corre por nuestra cuenta el adaptarnos lo más pronto posible y nos van a dar una manito, nos van a ayudar, transfiriéndonos conocimientos, ayudándonos en algunas guías, pero la adaptación corre por nuestra cuenta. Entonces, el Acuerdo de París nos obliga a reducir nuestras emisiones, pero nos dice que tratemos de adaptarnos y que ellos nos van a ayudar. Pero el Acuerdo de París no significa que nos van a ayudar completamente a adaptarnos, no nos van a dar fuentes de dinero ni bonos, eso puede ser, pero vamos a discutirlo. Pero lo que sí tenemos que hacer desde este momento, todos tenemos que ver la manera de adaptarnos. Entonces, si quisiéramos saber cuál es la situación de Perú en temas climáticos, yo les sugiero, aquí le dejo el PPT, que leamos nuestra Estrategia Nacional frente al Cambio Climático, que es un librito chiquito con una serie de políticas en las cuales nosotros tenemos que conocer para ver qué estrategia el gobierno ha planificado, ha diseñado para enfrentar el cambio climático. Existe la llamada tercera comunicación, es un documento en el cual está bien detalladito qué es lo que venimos haciendo por sectores, qué temas vamos a abordar para adaptarnos al cambio climático. Busquen ustedes en internet. También saben que el nuevo presidente, una de las primeras leyes, si no fue la primera, que promulgó, es la Ley Marco frente al Cambio Climático. ¿Qué significa tener una ley? Ahora nosotros tenemos un marco normativo, la ley, hay que reglamentarla por supuesto, en la cual todas las instituciones públicas y las privadas deben desarrollar los instrumentos de adecuación para mitigar gases de efecto invernadero, para adaptarnos. Entonces, bajo ese marco legislativo significa que cuando ustedes los contraten, ustedes desarrollen sus funciones, tienen que desarrollar sus funciones técnicas, pero también en un marco legal, entre ellos, por ejemplo, aprender a manejar instrumentos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Entonces ya tenemos más o menos un poco la base, ¿no? Ahora, en industria, miren, en el país tenemos que tener claridad cuánto emitimos y qué sectores emiten. Del 100% de emisiones de gases de efecto invernadero, la mitad es responsable el cambio de uso del suelo. O sea, todo el tema forestal. Todas aquellas personas que talan árboles, hacen minería informal, hacen agricultura en zonas que no deben hacer agricultura. Toda esa problemática social, ellos es el causante de la mitad de la emisión de gases de efecto invernadero. 50% de esa torta. El otro porcentaje fuerte es cada vez que se genera energía. Recordemos que la generación de energía es muy amplio también, ¿no? Pero se está refiriendo a generar electricidad. Cuando se produce, se genera electricidad, se está emitiendo gases de efecto invernadero. Otro sector importante es agricultura. Cuando hacemos agricultura, también emitimos gases de efecto invernadero. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero importantes? Dióxido de carbono, metano, óxidos nitrosos y todos los CFCs, los refrigerantes. Bueno, en ese sentido, como ustedes ven, ¿dónde entra industria? Es un porcentaje muy pequeño, ¿se dan cuenta? Ahí hay una franjita, 3% creo que no es, procesos industriales, 3%. O sea que la industria, si Perú emite bien poquito, es de ese poquito la industria, una nadita, ¿no? Pero nosotros cuando trabajemos en industria tenemos que seguir reduciendo esos gases de efecto invernadero. ¿Cómo lo reducimos? Por ejemplo, ustedes han escuchado antes de mí, que la transición energética hacia otras formas de energía nos van a aliviar la carga de emitir gases de efecto invernadero. Es que solamente cambiando la matriz energética, nosotros ya reduciríamos drásticamente nuestra contribución de emisiones de gases de efecto invernadero en el sector industria. ¿Cuáles son esas alternativas para generar energía? Todas las renovables. Y aquí cuando hemos entrado hemos visto un techo, ¿no?, de paneles fotovoltaicos. Ustedes ya están contribuyendo con la reducción
de gases de efecto invernadero solamente por cambiar su matriz energética. ¿Cuánto es eso? Algunos informes dicen que hasta el 30% se ahorra. En lugar de consumir energía eléctrica, que puede generar por como 10, si yo utilizo una fuente de energía renovable, por ejemplo fotovoltaica, en lugar de emitir como 10, puedo estar emitiendo como 7. Y así sucesivamente con otras oportunidades. Cambiando la luminaria para LED y todas esas alternativas que seguramente ustedes van a buscar soluciones para cambiar la matriz energética. Entonces, para emisión ustedes tienen herramientas. Para reducir emisiones tienen herramientas, tienen los conceptos claros y lo pueden lograr. El reto es la adaptación. Porque frente a la adaptación, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Cuáles son las técnicas? Para adaptación nosotros tenemos un reto, porque nada está escrito aún. Tenemos ideas, tenemos algunos trabajos de algunos países, algunos modelos, algunos han fracasado, estamos afinando, pero lo principal es que ustedes tienen claro seguramente en industria, algún curso de administración les ha indicado que lo primerito que tenemos que conocer cuando vamos a gestionar es un modelo de gestión, ¿no? Y el más conocido es el ciclo Deming, el círculo de la calidad. Primero planifico, después ejecuto lo que planifico, verifico que se está cumpliendo lo que he planificado, identifico dónde hay una desviación, lo corrijo. Ese ciclo básico es el que todo el mundo hace cuando gestiona. Ahora se ha perfeccionado, algunos lo han tratado de mejorar más detalladamente, como buenas prácticas para la producción continua, pero esas dos gráficas es la que todos debemos manejar cuando gestionamos cualquier función. Lo que gestionemos siempre vamos a tener que tener una línea base, saber dónde estoy, saber qué es lo que quiero, establezco mis objetivos, unas metas cada 3 meses, cada 2 meses, construyo mis indicadores, plasmo en un documento todo eso y eso es la planificación. Muy bien, ahora al ejecutar, bueno, delego funciones, indico lo que tienen que hacer, puesta en marcha. Control lo que se esté haciendo, todo, en fin, ese es el proceso de gestión en general. Pero cuando hablamos de adaptación tenemos que tener un modelo, porque en ingeniería todo lo podemos conseguir siempre que tengamos el modelo. Yo no puedo ir prueba-error, ¿no? Demoraría mucho tiempo. Para investigación, claro, por supuesto, hay que hacer prueba-error. Pero cuando yo estoy trabajando, yo no voy a estar dedicando los recursos para un prueba-error. Tengo que tener un modelo de trabajo. Aquí alguna sugerencia de modelo de trabajo que más o menos el mundo se ha puesto de acuerdo en que estos serían como la matriz, o perdón, el marco de referencia para cuando queremos diseñar algún programa de adaptación. Primero, entonces, tengo que asumir la decisión, o la dirección o el líder tiene que asumir la decisión de comenzar a programar la adaptación. Y eso implica que todos tenemos responsabilidades, siendo gerentes, administradores o dueños de un proceso. Si yo tengo una parte del proceso, yo cumplo una función. Tengo que cuidar el equipo que se me ha dado, porque hay una inversión que hay que cuidar. Tengo que responsabilizarme que el proceso se cumpla bajo los programas que me han dado, los indicadores, las metas. Tengo que lograr darle el producto al cliente, ya sea el gobierno o no estatal, o simplemente a mi colega, a mi compañero, ¿no?, que está esperando mi entregable para él continuar. Entonces yo tengo funciones que cumplir. Tengo que asumir que esas funciones son responsabilidades. De mí depende también que todo el proceso en su conjunto salga ok. Pero al mismo tiempo yo tengo una iniciativa, pues soy persona. Tengo una iniciativa, puedo investigar en mi campo, mi partecita que me toca, y plantear alguna solución o tomar cierto liderazgo, participar con los comités de trabajo, y entonces surge la decisión de vamos a trabajar para adaptarnos al cambio climático. Pero ¿cuál es la parte más importante para que nosotros nos adaptemos al cambio climático? Seguramente han escuchado que hay un enfoque de riesgos frente a peligros y desastres. Dicho sea de paso, hemos hecho hace poquito, el Estado ha programado hace poquito un simulacro. No ha habido una cantidad de muertos porque no entendemos que todavía tenemos que prepararnos
para la posibilidad de un terremoto 8.5 en Lima. Ustedes saben que es bastante probable que suceda y lamentablemente estamos ubicados en este momento en una zona de alto riesgo. ¿Se ha establecido el comité frente a eso? ¿Qué pasaría frente a ese terremoto? ¿Cuáles son las medidas que se van a tomar? En fin, así como hay un enfoque de riesgos y desastres, también tenemos que tener un enfoque de riesgos climáticos. Y frente al enfoque de riesgos climáticos, lo primero que hay que determinar son nuestras vulnerabilidades. ¿Dónde estoy vulnerable? Entonces, el concepto de vulnerabilidad es muy amplio. Miren, no se puede medir la vulnerabilidad porque no tiene dimensiones espaciales o temporales. No hay grados, no hay masa, no hay volumen. Entonces, lo que hay que hacer es más o menos, por eso el concepto de evaluar que es un poco más abstracto, ¿no? Acumulo toda aquella información y determino cuáles son los factores críticos que debo analizar que intervienen en mi empresa o en mi unidad de producción. Esos factores los tengo que discutir con otros colegas, con otras personas que entienden, para identificar todos los posibles impactos, pero todos los impactos no tienen que ver con mi empresa, solo algunos. Esos son los impactos relevantes, significativos. Nos ponemos de acuerdo frente a esos impactos y tenemos que modular, ¿no? ¿Cómo vamos a responder a esos impactos? Entonces, si hay muchos peligros, ¿nosotros estamos vulnerables? No necesariamente, porque hay una situación en la cual estoy expuesta a esos peligros. Sí, es posible que esos peligros sucedan, pero estoy expuesta a esos peligros. Ese concepto de sensibilidad. De repente no estoy muy expuesta, ¿no? Va a suceder, sí, pero a mí no me va a afectar tanto, por tal o cual razón. Y si pasara, tengo mi recurso de adaptación. Entonces mi vulnerabilidad va a depender de identificar los factores, de identificar mi sensibilidad y mi capacidad de adaptación. Ese concepto hay que estudiarlo, comprenderlo, manejarlo. ¿Cuál es la forma de conocer la vulnerabilidad y los impactos? Miren, no hay un método fijo todavía, pero por lo menos hay que saber qué es lo que va a pasar, hay que entender qué es lo que va a pasar. Y hay mucha literatura, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, en Perú? Es probable que aumenten las lluvias, sí es probable. Es probable que haya inundaciones, deslizamientos, sí es probable. Es probable que haya sequías, en algunas partes del país puede haber sequías, ¿sí? Hay algún tsunami, podría, sí, había en el Callao. Tornados, no, aquí no, eso es en Centroamérica. Entonces hay que identificar cuáles son esos impactos. Identificado qué va a pasar, dónde va a pasar, y atañe a mi empresa, atañe a mis clientes, a mis proveedores. Yo como empresa produzco algo, lo que sea. Yo produzco algo, pero yo necesito insumos para producir eso. Materia prima para producir eso. ¿Quién me provee la materia prima? Ese proveedor de materia prima va a ser impactado por los efectos del cambio climático, y si le impacta yo no voy a tener mi materia prima. O los insumos van a llegar a mí sin ningún problema, o les va a impactar y no voy a tener insumos. Si no tengo insumos, no tengo materia prima, no tengo empresa. Esa evaluación es la que requiere un pensamiento un poco sistémico, ¿no? Pues no solamente lo que me atañe a mí, sino a mi línea de producción, tanto de entrada como aquello que salga. Por ejemplo, ya tengo mi producción, pero tengo que entregarla al cliente. ¿La carretera va a ser impactada? ¿Los medios de comunicación para que llegue mi producto al usuario final va a estar impactada? Entonces, como ustedes pueden ver en este PPT, hay dos tipos de impactos, ¿no? Los directos y los indirectos. ¿Cómo valoro esos impactos? Miren, lo que tengo que hacer es proyectar escenarios. A, B, C, D, todos los escenarios posibles. Pensar que todo eso va a ir en línea recta es iluso. Lo más probable es que esto sea impactado por calamidades y también por oportunidades, y no va a ir en línea recta. Entonces, el pensamiento inteligente, tecnológico, de ingeniería, va a estar en considerar todos aquellos impactos que van a afectar esos escenarios. Y yo teniendo esa mirada amplia, podría entonces tomar decisiones un poco más refrendadas y sustentadas. Ahora, hay un concepto de píxel, ¿no? De resolución. ¿Qué tanto voy a analizar? ¿Voy a analizar Lima? ¿Voy a analizar San Martín de Porras? ¿O solamente voy a analizar mi industria o las industrias de mi sector?
yo tengo que determinar cuál es esa resolución de análisis. Y si voy a desarrollar un trabajo solamente de mi industria, tendré que ver las partes de mi industria. Para eso ustedes ya están familiarizados con procesos, entonces saben que hay un proceso A que continúa un B y así sucesivamente. Puedo determinar cuál es el proceso más vulnerable en función de este análisis y tomar mi planificación respecto a ese proceso para protegerlo. Mire, hay una teoría que dice que lo primero es observar las buenas prácticas, porque eso es más económico, ¿no? Las buenas prácticas significa modificar hábitos y tal vez algún comportamiento. Una vez que yo identifico una buena práctica, y veo que eso no es suficiente, entonces paso a la optimización. ¿Qué es la optimización? Algunos ajustes que van a requerir inversiones pequeñas. Sí, un cambio de tecnología, pero no cambio de tecnología radical, sino algo mejor. O un repuesto para mejorar el funcionamiento del equipo, lubricación, en fin, hay una inversión, un gasto, pero es pequeño, eso es una optimización. Si no funciona la buena práctica, no funciona la optimización, entonces ya tengo que diseñar un proyecto ya. Eso es un proyecto de inversión en infraestructura, en equipo. Bajo esa cadena, esa línea, entonces lo primero que yo tengo que buscar es, ¿cuál es mi potencial para yo empezar a adaptarme? Bueno, conocer la vulnerabilidad, pero ¿eso qué significa? Tengo que tener data. Tengo que tener información, ahí radica mi primera fortaleza. Pero conseguir data no es fácil, ¿no? Hay que contratar especialistas para que levanten la información. Bueno, entonces primero comencemos con lo cualitativo. Primero nosotros en comité, comencemos a trabajar, somos los dueños del proceso, entonces conocemos un poco más, vamos teniendo información a nivel interno. Luego de eso ya podemos ir a pasar a una información secundaria o contratar un externo pues, para que nos dé la información. Cuando tengamos la información tenemos que ponernos de acuerdo. Mira, este impacto, por ejemplo, lluvias, va a incrementarse las lluvias, ¿eso qué significa? Puede haber deslizamiento, pero yo no estoy en zona de deslizamiento. Pero puede haber inundación. ¿Eso va a afectar mi zona de trabajo? Algunos dirán, sí, yo creo que sí, otros dirán, no, yo creo que eso no va a afectar. Nos tenemos que poner de acuerdo. De alguna manera tenemos que condicionarnos a unos sí, otros no, consenso. Y si eso que estamos marcando, ustedes deben conocer la matriz de Leopold, ¿no? O sea, los aspectos, las actividades, va marcando sí, no, solamente hay que identificar sí, no, sí. Cuando ya tenemos ese mapa general, vemos que hay algunos procesos que sí pueden estar impactados, no sabemos si mucho o poco, sino sí o no, sí pueden estar impactados, algunos no van a estar impactados. Cuando identificamos que sí hay algunos que están impactados, pasamos a ver qué tanta importancia puede tener que esté afectado, ¿no? Y ahí vamos a determinar si nuestra empresa está en peligro de mantener sus actividades o alguna parte de la empresa va a ser afectada y eso va a impedir la línea de producción, si de alguna manera la empresa va a quebrar tal vez, si es que tenemos esas situaciones críticas, o podemos sortearlas. Todo ese desarrollo técnico, un poquito ya engorroso, requiere que ustedes manejen sus matrices. Identificar los procesos, identificar las columnas, y ustedes manejan sus matrices. O alguna forma de cuantificar es ponerle valor alto, medio, bajo. Aquí les dejo el PPT como tarea para que lo investiguen y me mandan algunas apreciaciones a mi correo. Si nosotros tenemos una calificación extremadamente alta, significa que nuestra empresa posiblemente no va a durar mucho si hay un impacto fuerte de cambio climático. Entonces ya tenemos que pensar dónde vamos a ir a trabajar, ¿no? Ya hay que evaluar esa posibilidad, vamos a quedar desempleadas. Y si nosotros podemos ayudar a que eso se reduzca, entonces quiere decir que identificaremos aquellas vulnerabilidades medias. Si la vulnerabilidad es baja, no pasa nada, eso es un tema que se puede sortear. Y si no tenemos ninguna vulnerabilidad, sigamos para adelante. Ahora, ¿qué pasa cuando es media o es cero? Si no me afecta o me afecta poco, yo puedo identificar una oportunidad que mi competencia no ve. Entonces, en esa oportunidad, yo hago alguna transformación e impulso. Frente a un impacto, yo puedo aprovechar alguna posibilidad, una potencialidad que los demás no han visto o que por mi circunstancia yo tengo. Entonces me fortalezco. Para eso yo les sugiero, esta es una metodología que está funcionando bien, que es llamada la cadena de impactos. ¿Qué cosa es la cadena de impactos? Yo identifico un impacto y voy para arriba, también voy para abajo. Busco la causa de la causa
o el efecto del efecto. Y así voy encontrando los aspectos que me interesan. Por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo muy sencillito, ¿no? Dice, bueno, se reduce el suministro de energía. ¿Qué pasa si se reduce el suministro de energía de mis operaciones? Bueno, voy a tener que parar la línea de producción. ¿Pero por qué se reduce el suministro de energía? Porque el que me provee energía tiene algún conflicto, no puede proveerme. ¿Y por qué él no puede proveerme? De alguna manera, él también tiene dificultades. Por ejemplo, si genera mediante una hidroeléctrica, puede que no tenga capacidad de agua para seguir generando. ¿Y por qué no tiene capacidad de agua? Porque él se abastece de cuenca arriba. Entonces voy llegando a que el problema es precipitación, o sea, está lloviendo poco. Si está lloviendo poco, ¿por qué llueve poco? Bueno, al mismo tiempo hay un incremento de temperatura y un aspecto técnico con el colega bióloga, la evapotranspiración de las plantas no están ayudando o están ayudando mucho, en fin, hay que analizar esos aspectos. Cuando llego a la conclusión que la precipitación y la temperatura están influyendo en mi industria. Yo no lo había visto así, ¿no? Ya veo que dos aspectos climáticos sí están incidiendo en mi industria. A una cosa tan sencilla, no tengo electricidad. Ya identifiqué los aspectos climáticos que están afectando a mi industria. Tal vez podría ser que al conjunto de las industrias nos esté afectando los mismos factores climáticos. Pero, como les indiqué al principio, ¿no? No solamente basta que identifiquemos los peligros, sino la sensibilidad. Supongamos de que frente a la carencia de electricidad o la deficiencia de electricidad, yo pueda tener un equipo generador. Entonces yo puedo suplir esa situación, pero voy a generar energía cara. De alguna manera me va a afectar económicamente. Pero podría ser que yo tenga respaldo en potencia bajo energías renovables, como por ejemplo que acá tienen paneles. Entonces, si en un momento determinado cortan el suministro, ustedes podrían autoabastecerse por un tiempo. Entonces, eso es una cosa física que existe. Esa es mi sensibilidad. Yo podría tener problemas para producir, pero si voy a tener cortes intermitentes, voy a tener energía por tiempos, pero tengo un programa para generar producción con tiempos bien establecidos, yo ahorita voy a terminar. Entonces yo tengo una ventaja porque tengo una programación que se puede optimizar con poca energía. Y todo lo que sea físico, todo lo que sea material, ya sea natural o por el hombre, eso es nuestra sensibilidad. ¿Qué tan sensible estoy frente al impacto climático? Y la adaptación constituiría todo lo que son recursos. ¿Qué son los recursos? Mi capacidad de pensar, mi conocimiento, mi capacidad de maniobra, los recursos financieros, los recursos económicos, la combinación de mi poder de adaptación más mi sensibilidad frente a un impacto va a determinar cuán vulnerable es mi empresa frente a la posibilidad de cambio climático, a los impactos. Ahora, es una norma, y se ha mencionado varias veces en la mañana, que tenemos que tener claridad de que esos impactos son diferenciados. No es lo mismo el impacto a los hombres que a nosotras las mujeres. No es lo mismo el impacto a una persona adulta que a los niños o los adultos mayores o las personas con discapacidad. Entonces, para hacer más fino este trabajo, tenemos que incluir el enfoque de género e interculturalidad. Y con eso lo completamos. Bueno, una vez que ya hemos calificado nuestra vulnerabilidad, ¿qué toca, futuros colegas? Ya tengo el problema, ya tengo identificado el problema, ya tengo mi situación. Ahora tengo que aplicar alguna solución. Entonces, materia de la próximo aniversario, hablaremos de todo, cómo se construyen las posibles soluciones. Ustedes pueden proponer N soluciones, pero estas soluciones van a tener que pasar por un tamiz, ¿no? Viable económicamente, posible técnicamente, socialmente aceptable, y todas esas consideraciones para ir reduciendo todo lo que os hemos dicho hasta la solución adecuada. Implementamos la solución adecuada y tenemos que controlar y monitorear que eso se haya estado realizando como hemos planificado. Brevemente, espero haber contribuido de alguna manera con el conocimiento de ustedes, futuros colegas, y feliz 56 aniversario. Gracias. Bien. Agradecemos a la doctora Joan Timboco. Muchas gracias.